Ok, entonces el primer ejercicio, ¿verdad? O el ejercicio nos dice que tenemos aire a 1 bar y 298.15 Kelvin, que va a ser comprimido a 3 bar y 298.15 Kelvin. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la temperatura no va a cambiar, ¿verdad? Inicia a 298 y continúa a 298. Y dice que se va a realizar mediante dos procesos diferentes de un sistema cerrado, mecánicamente reversibles. Y esto es muy importante. Nos están diciendo que el proceso es mecánicamente reversible. Nos dicen cuáles son esas dos condiciones. Primero nos dice que hay un enfriamiento a presión constante seguido por un calentamiento a volumen constante. Y vamos a tener otra condición en la cual tenemos un calentamiento a volumen constante seguido de un enfriamiento a presión constante. Nos dicen que tenemos que calcular el calor, el trabajo requeridos para cada uno de los procesos, así como el cambio en energía interna y el cambio en entalpía del aire por cada camino. Tenemos que asumir las siguientes capacidades como independientes de la temperatura. Entonces ya nos están dando ahí el valor del CP y el valor del CV. Aquí esto es importante que nos estén mencionando que son independientes de la temperatura, porque de lo contrario tendríamos que ir a utilizar las integrales que hay, por ejemplo, para calcular el CP a una temperatura determinada para un gas determinado. Entonces han ido desarrollando diferentes ecuaciones que toman en cuenta ese cambio en la temperatura para poder obtener valores más precisos. Dice que tenemos que suponer también que el aire sigue siendo un gas ideal. Esto implica que la ley del gas ideal es válida para ser aplicada independientemente de los cambios que se experimenten y que también a 298,15 Kelvin y 1 bar, es decir, a las condiciones iniciales, el volumen molar del aire es de 0.02479 metros cúbicos por mol. Entonces, esas son las condiciones iniciales que nos están dando. Ahora vamos a ir haciéndolo paso a paso, el problema, para que vayamos entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces podemos imaginarlo tal vez como un sistema cilindro-pistón. Entonces, voy a correr esto un poco. Tenemos una condición que podemos llamarle como la inicial y vamos a tener otra condición final en la que básicamente en nuestra condición inicial podríamos estar pensando que aquí nosotros vamos a tener al aire a unas condiciones de 1 bar y 298,15 Kelvin. Y esto va a pasar a las segundas condiciones que nos establecen en el sistema, ¿verdad? Porque dice se va a comprimir. Entonces, básicamente va a ser como tener esto. Bueno, voy a dibujarlo nuevamente mejor. Pero lo comprimimos. Y entonces aquí nos va a dar unas condiciones de 3 bar y 298,15 Kelvin. Estas como condiciones iniciales y estas como condiciones finales. Ahora bien, y el aire va a estar aquí confinado. ¿Qué son cosas que nosotros tenemos que ir viendo? La masa de aire es la misma, ¿verdad? Independientemente de que nosotros estemos comprimiendo, al no haber un flujo de entrada ni un flujo de salida, es decir, no estamos viendo que este tanque tenga una salida acá o que más bien tenga un conducto que permita el ingreso de aire, entonces ya nosotros ahí podemos ir suponiendo ciertas cosas. Pero básicamente, casi siempre, bueno, no, siempre que tengamos un sistema cilindro, que lo podamos modelar como un sistema cilindro-pistón que no tiene entradas ni salidas, pues la masa se va a mantener constante y eso nos va a ayudar mucho en la resolución del ejercicio. También por aquí teníamos otro dato que nos daban del primer estado. Vean que al inicio nos mencionaban 1 bar y 298,15 Kelvin, que ya los pusimos acá, que lo comprimíamos a 3 bar y 298,15 Kelvin, que lo pusimos por acá. Y también aquí al final nos hablan que a 298,15 Kelvin y 1 bar, es decir, a estas condiciones del inicio, el volumen molar del aire
es el que ahí nos indican. Entonces, vamos a copiarlo como otro dato. Entonces, tenemos acá que el volumen es igual a 0,02479 metros cúbicos por mol. Y vamos a ponerlo aquí como al inicio. Ok. Ahora bien, nosotros tenemos que ir definiendo las condiciones de cada uno de los sistemas. Y recuerden que nosotros podríamos estar pensando cómo es que esto va a cumplir la condición de que sea mecánicamente reversible. Tenemos que entonces imaginarnos, básicamente, ya esto es un poco de la parte teórica, que este pistón que está acá no tiene fricción. Para poder idealizar el mecanismo, ¿verdad? Y decir así entonces que sí es reversible, porque si esto tuviese fricción, ya no estaríamos ante un proceso reversible. Sin embargo, acá vemos que la condición era que tenía que ser reversible. Entonces, si a ustedes les vieran condiciones, ¿verdad? O supuestos que deben de hacer acá, sería una de esas, podría ser que tienen un pistón sin fricción, ¿verdad? Son algunos supuestos. Ahora bien, a nosotros nos están pidiendo que debemos de determinar las condiciones, pero antes de hacer eso, tenemos que ver o podemos darnos una idea de cómo es que está ocurriendo este proceso. Y eso lo podemos hacer con un gráfico. Entonces, si nosotros modelamos el sistema en un gráfico de volumen, presión, en donde estos ejes van a estar dados en bar y este otro en metros cúbicos por mol, vamos a tener algo como lo siguiente. Vamos a utilizar el color, vamos a ver, este verde para el punto A. Entonces vamos a empezar con la parte A y vamos a intentar modelarlo acá. Entonces la primera condición que nos daban en la parte A era que íbamos a tener un enfriamiento a presión constante. Entonces, no sabemos en dónde está el primer punto, pero por ejemplo, pensemos que ese primer punto está acá. Es decir, ese es el punto de inicio. Y nos dicen que tenemos que tener un enfriamiento a presión constante. Entonces, si el eje X es la presión, para que algo se mantenga constante en este eje debería ser una línea recta. Ahora bien, ¿cómo sé yo si la dibujo para arriba o si la dibujo para abajo? Ahorita vamos a ver que nos podemos dar cuenta cuando hagamos el desarrollo matemático, pero es algo que ustedes, si logran extraer esta idea que les voy a decir, cuando hagan los cálculos pueden verificar si a lo que están llegando es correcto. ¿Qué quiero decirles con esto? Creo que a todos sí nos queda claro que para que se cumpla la primera parte, ¿verdad? De esta que nos están diciendo acá, que tiene que ser presión constante, necesitamos dibujar una línea recta. Pero la pregunta es, ¿la dibujamos del punto que nos fijamos de inicio para arriba o la dibujamos para abajo? Si nos están diciendo que está haciendo un enfriamiento, ¿qué podríamos pensar nosotros que le va a pasar al volumen molar? ¿Se va a hacer más grande de tal forma que más bien deberíamos de subir o se va a hacer más pequeño de forma tal que deberíamos más bien de nuestro punto de inicio disminuir? ¿Ustedes qué creen que estaría pasando si es con el volumen molar, si estamos llevando a cabo un proceso de enfriamiento? Se hace más pequeño. Exacto, ¿verdad? Porque al estar enfriando, entonces las moléculas, si nos lo imaginamos como a nivel microscópico, entonces tal vez las teníamos por acá, pero entonces el enfriamiento nos va a permitir, ¿verdad? Que vayan, y tenemos que pensar también que esto es un gas, ¿verdad? Entonces los gases están en continuo movimiento, pero recuerden que en parte es por la energía cinética que ellos tienen. Entre menor sea la temperatura, la energía cinética que van a ir teniendo va a ir disminuyendo, lo que va a hacer que cada uno de estos puntos que yo estoy dibujando acá se vayan acercando entre sí y por lo tanto el volumen vaya disminuyendo, el volumen molar, ¿verdad? Como tal. Entonces, ya nosotros sabemos
que deberíamos dibujarlo para abajo. Y así estaríamos cumpliendo con la primera parte del enunciado, ¿verdad? Ya hicimos esta parte de enfriamiento a presión constante. Y ahora nos dicen que eso va a ir seguido por un calentamiento a volumen constante. Entonces, sabemos que para poder mantener el volumen constante debemos de dibujar una línea horizontal. Ahora bien, ¿cómo sé yo si la dibujo para la izquierda? Voy a pintar por un momentito esto aquí. De este punto es este punto. Sabemos que para cumplir con la condición de volumen constante, la línea tiene que ser horizontal. Ahora, viene el mismo razonamiento. La dibujo hacia la izquierda o hacia la derecha de este punto. Si me están indicando, perdón, que es un calentamiento, nosotros ¿qué estaríamos esperando que pase con la presión? ¿Que aumente o que disminuya? Que aumente. Que aumente. Entonces, a partir de eso, ya nosotros sabemos que ahí deberíamos de estar dibujando una línea recta hacia la derecha. Entonces, nosotros podríamos estar hablando, voy a hacer aquí más una nomenclatura porque ahorita para los cálculos la vamos a necesitar, en las que vamos a decir, ok, este va a ser, le voy a llamar como el punto 1A, 1 porque es como la primera parte del inciso a este otro punto le voy a llamar el 2A y a este otro punto le voy a llamar el 3A. En donde en realidad, ¿qué es lo que está pasando acá? Estamos llegando aquí al estado final, partiendo desde un estado inicial. Ahora bien, bajo un razonamiento similar, vamos a hacer la segunda parte, o el inciso B más bien. Ahora nos dicen que hay un calentamiento a volumen constante. Entonces, ya sabemos que si hay un calentamiento y si es a volumen constante, si es a volumen constante, tiene que ser una línea horizontal. Como es un calentamiento, sabemos que desde el punto de inicio hacia la derecha, ¿verdad? Porque la presión aumentaría. Entonces, vamos a dibujarlo hacia la derecha. Y bueno, técnicamente debería de ser, para que nos coincida, igual de larga que esta. Entonces, lo que voy a hacer es copiar esta y cambiarla de color. Ok, entonces aquí nosotros estamos teniendo un estado inicial que podemos llamarle como el 1B. Y ahora nos dicen que vamos a tener un enfriamiento a presión constante. Entonces ya sabemos que si la presión es constante tiene que ser una línea vertical y como me están diciendo que es un enfriamiento, entonces ya sabemos que también esta línea debería estar yendo para abajo. Entonces vamos a tener aquí un estado 1B, un estado 2B y un estado 3B. Ok, todos claros hasta este momento de cómo fue que definimos esto, porque saber dibujarlo es de suma importancia para que ustedes puedan tener una idea de cómo va a ser el proceso. Todo Bueno, claro, profe. asumo. Ok, perfecto, gracias. Entonces, ahora nosotros nos estaban preguntando calcular el calor y el trabajo requerido, ¿verdad? Era parte de lo que nos indicaban acá. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que el calor, nosotros sabemos que el calor podemos calcularlo como un CP delta T. También podemos pensar que el trabajo, estas son como formas genéricas, ¿verdad? Que el trabajo es menos P por delta V. Pero entonces cuando nosotros desarrollemos esto nos piden que, o sea, tenemos que calcular esto tanto para el camino verde como para el camino rojo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que subdividir esto. Y ahora entonces, por ejemplo, si lo pensamos para el caso verde, entonces voy a poner acá que estaríamos trabajando con la parte A. Entonces, nosotros vamos a saber que
esto se estaría transformando en el calor, por ejemplo, de ir de 1A a ir a 2A. Lo que estamos haciendo es subdividiéndolo, ¿verdad? Vamos a determinar primero el calor que pasa, ¿verdad? O qué está pasando con el calor en esta etapa de ir de 1A a 2A. Y eso va a ser igual al CP delta T, pero específicamente, voy a borrar eso por un momento, aquí CP delta T va a ser el calor 1A al calor 2A es igual a un CP por un T2A menos T1A. Aquí cuidado, ¿verdad? Porque este delta T es T final menos T inicial. Entonces el final es este 2A y el inicial sería este 1A. Entonces, ¿qué podemos ver acá? El CP a nosotros nos lo estaban dando, ¿verdad? Es este 29,1 julios mol Kelvin. La temperatura 2A es la temperatura de acá. Esa temperatura nosotros no la sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad solo conocemos las condiciones para el estado inicial, es decir, para este punto de acá, en donde nuestro sistema parte de un bar y 298.15 Kelvin, y el estado final, en el cual llega a 3 bar y 298,15 Kelvin. Pero estos estados intermedios nosotros no los conocemos. Conocemos ciertas cosas, pero específicamente en este punto nosotros no sabemos cuál es esa temperatura. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Cuando hay subsecciones, no confundirse con cuáles son las cosas finales y cuáles son las cosas iniciales. Entonces, todos claros, ¿por qué aquí no tenemos esta temperatura? No, ¿puedo repetirlo, por favor? ¿Sí? Nosotros acá en el problema nos indican que estas son las condiciones iniciales y nos dicen la presión es de un bar y la temperatura es de 298,15 Kelvin. Pero recuerden que cuando nosotros dibujamos nuestro diagrama de volumen molar y presión, nosotros dijimos, no sabemos bien dónde inicia, pero vamos a definirnos este punto como el punto inicial. Es decir, a este punto que está acá es al punto, a este punto que está acá, es el punto al que yo le estoy dando estas condiciones, un bar y 298,15 Kelvin con un volumen molar inicial de esto. Y recorrimos el camino hasta un estado final, en el cual ese estado final es este de acá, está definido por estas condiciones, 3 bar y 298,15 Kelvin. Pero, por ejemplo, la temperatura acá, yo no la sé, porque yo sé la temperatura acá, pero aquí, ¿qué fue lo que me dijeron? El libro que se trata de que es como Que había habido un enfriamiento a presión constante. Entonces, incluso ya eso a mí me da una pista de que yo la temperatura acá no la sé, porque lo que hicimos fue decir, ok, hubo un enfriamiento a presión constante, entonces dijimos el volumen molar disminuye, la presión se mantiene constante, pero la temperatura no la sé. Sé que tiene que ser menor que esta. Es decir, sé que tiene que ser menor que 298,15 Kelvin, pero no sé cuál es. Entonces, ¿sí entienden por qué en este momento, bueno, pude ahorita explicarme mejor por qué en este momento esta temperatura de acá, que corresponde a esta temperatura, no la conocemos? Si no me entienden, no hay problema, puedo intentar explicarlo de otra manera. Profe, eso es porque, digamos, la pendiente en cada punto de ese gráfico es la temperatura, entonces obviamente en cada punto del gráfico cambia. Sí, pueden verlo así también. Digamos, yo lo relaciono porque cuando veíamos el gráfico de la vez pasada, el que era igual volumen, presión, las isotermas se trazan, digamos, y cuando las isotermas están en diferentes puntos es porque, ajá, digamos, la temperatura es diferente, entonces por eso en cada punto la temperatura es diferente. Pero, Exacto, exacto. En este caso tenemos un diagrama, ¿verdad? Volumen molar presión. Entonces aquí nosotros no estamos conociendo como tal la temperatura. Entonces, o otra forma, si por el gráfico no les es intuitivo, es devolvernos el enunciado, ¿verdad? Y me están diciendo es enfriamiento, entonces yo sé
que esto que está acá, este 298,15 Kelvin es mi temperatura inicial, que yo sé que en mi diagrama la estamos diciendo que eso es T1A, o también le estamos diciendo que puede ser T1B, ¿cierto? Porque ambos parten del mismo punto, de este punto inicial. Pero el sistema se enfría en el primer proceso. Entonces, si el sistema se está enfriando en el primer proceso, nosotros vamos a saber que el volumen molar va a disminuir, que la presión se va a mantener constante, porque fue lo que nos dijeron, que era un proceso a presión constante, pero por lo tanto la temperatura va a disminuir. No por lo tanto, sino porque era lo que me estaban indicando, ¿verdad? Que había un enfriamiento. Entonces, esta temperatura 2A, esta temperatura correspondiente a este punto, yo la desconozco. La temperatura 1A yo la sé y el CP yo lo sé. Entonces, casi que puedo ya determinar cuál es ese primer valor, ¿verdad? O parámetro que me están solicitando. Entonces, vamos a intentar encontrar cuánto es esa temperatura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos otra condición que nos decían, la ley del gas ideal es válida o considérela como válida. Entonces, yo sé que si me dicen eso, P por V es igual a RT. Entonces, vamos a decir la presión en 1A, porque vamos a hacer vamos a igualarlo. Entonces, vamos a aplicar la ley de la ecuación del gas ideal acá, en el primer punto, y en el punto intermedio. Entonces, vamos a decir que P1A por V1A es igual a R por T1A, y que P2A por V2A es igual a RT2A. Una vez que tenemos esto, yo sé que en este momento, cuando estamos recorriendo esta línea, la presión se mantiene constante, ¿cierto? Entonces, si la presión se mantiene constante, yo sé que P1A es igual a P2A. Entonces, voy a despejar para eso. Entonces, voy a llevarme esto. Para la siguiente página. Ok, entonces, dicho esto, de la primera expresión que tenemos acá, yo puedo decir, ok, entonces P1A es igual a R T1A dividido entre el volumen molar en A. Y de forma análoga, P2A es igual a R T2A dividido entre V2A. Pero P1 es igual que P2, entonces de esto implica que si P1A es igual a P2A, yo puedo decir que RT1A entre V1A es igual a RT2A entre V2A. Esto se me va a cancelar y entonces de aquí, esto me va a implicar a mí que T1A entre V1A es igual a T2A entre V2A. Y entonces recuerden que lo que nosotros andábamos buscando era justamente T2A. Entonces de esta nueva ecuación que tenemos vamos a despejar T2A. Esto implica que T2A es igual a T1A por V2A entre V1A. Y de esta forma nosotros ya vamos a poder saber cuánto es ese T2A. ¿Me siguieron hasta aquí o no? Sí, profesor. Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, si nos devolvemos un momentito a nuestro diagrama,
nosotros vamos a poder decir, ah, ok, vamos a irle poniendo números a esto. Yo sé que en este punto teníamos que esto era 0,02479, ¿cierto? Que era lo que me decían que era mi volumen molar inicial, ¿verdad? Porque el volumen molar inicial, que es el punto en realidad aquí, que nosotros le estamos llamando como V1A, que entonces voy a poner que esto es igual también a V1A. Ya yo sé esto. Pero ahora también, ¿de qué me doy cuenta? De que necesitamos nosotros saber cuánto es V2A. Pero entonces V2A nosotros podemos también determinarlo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se está cumpliendo la ley del gas ideal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinarlo? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegamos a una ecuación que casi tenemos lo que necesitamos, pero nos hace falta ese V2A. Lo que voy a hacer es traerme esta que tenemos aquí y sustituir lo que ya sabemos que es T2A. Entonces nada más voy a borrar esto de aquí, voy a correr esta parte de acá y ya yo sé que T2A es esto. Entonces, ahora mi trabajo está en determinar para poder llegar a tener ese calor, cuánto es ese V2A. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuánto es ese V2A? De una forma muy similar, vamos a decir, ok, nosotros sabemos, como lo puse acá, vamos a ver, bueno, voy a volverles a hacer eso, no importa. Nosotros sabemos que vamos a tener inicial por un V inicial es igual a un R T inicial. Y también sabemos que un P final por el V final es igual a un RT final. Si ven, es exactamente lo mismo que les hice, perdón, exactamente lo mismo que les hice aquí, okay, aquí, solamente que aquí lo que yo hice fue segmentarlo, ¿verdad? Se los hice para el estado inicial al primer subestado. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Haciéndoselos del estado inicial al estado final directo. Es decir, la primera ley, porque si la ley es válida, si me dicen a mí que la ley es válida independientemente del segmento que ustedes se den. Es decir, la ley es válida de aquí a aquí, es válida de aquí a aquí, o es válida si lo quieren ver de aquí a aquí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo sé que también tengo datos del estado final. Entonces, si yo sé que tengo datos también del estado final, puede que eso me ayude a determinar cuánto es este V de aquí. ¿Por qué? Porque como ahí el proceso ocurre a volumen constante, si yo averiguo el volumen de aquí, el volumen molar de aquí, automáticamente estoy averiguando el volumen molar de acá. Por eso es que en este momento yo me estoy dando una condición o me estoy planteando la ley para que vaya del estado inicial al estado final de manera directa. ¿Por qué? Porque para poder yo saber la temperatura que tengo acá, ¿verdad? Esta temperatura que tenía yo acá, vi que la expresión me lleva a tener que saber cuánto es este volumen aquí. Entonces yo digo, ok, si yo sé, yo ocupo saber cuánto es este volumen aquí, no tengo más datos ahí, entonces ¿qué digo? Ok, voy a avanzar al siguiente punto. Avanzando al siguiente punto desde un punto conocido, en el que yo tenga bastantes datos, y en cuál debe ser otro punto que es conocido y que obviamente está compartido en el sistema, este que tenemos acá. ¿Todos claros con eso? Es muy importante porque en realidad se van a dar cuenta que ya la parte matemática de este ejercicio es simple, pero lo importante es la parte de la interpretación. Entonces, por aquello nada más,
que alguno esté perdido, voy a hacer en este momento, como voy a recapitular. Lo que el problema nos está pidiendo es que tenemos que saber el calor y el trabajo para cada camino. Es decir, el problema me está diciendo, luego nos preocupamos por esto, pero ya vamos a ver que estas otras dos condiciones son muy simples. Entonces nos piden calor y trabajos requeridos para cada camino. Tenemos dos caminos, el camino verde y el camino rojo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una forma de determinar el calor requerido es decir, ok, yo sé que el calor por este camino va a ser la suma de este calor más este calor, ¿verdad? Sería como ese calor, podríamos llamarlo como total. Pero ya ustedes saben que el calor y el trabajo es una función de trayectoria. Entonces yo no puedo simplemente venirme de un estado inicial a un estado final, porque en el calor eso no aplica, no es una función, algo que sí es aplicable a las variables que son funciones de estado. Entonces, partimos primero de eso, ¿verdad? Ya sabemos que el calor es función de trayectoria. Entonces, si el calor es función de trayectoria, yo tengo que ir por tractos, porque no es el mismo calor que yo gasto en venirme por este camino, en venirme, por ejemplo, y hacer este otro camino. Va a ser diferente. De hecho, vamos a ver cómo incluso entre estos dos sistemas, los valores que nos va, aunque se vean sumamente parecidos, no van a coincidir. Pero bueno, no nos adelantemos. El punto acá es, yo sé que el calor es función de trayectoria, entonces yo sé que voy a tener que hacer el calor o determinar el calor para el primer tracto y luego calcular el calor para el segundo tracto. Empezamos con este primer tracto, del cual conocíamos un estado inicial y un estado inicial, llamémoslo intermedio, ¿verdad? Porque solo hay un punto ahí. Entonces, ese calor, por eso lo definimos como que va de 1A a 2A. Y yo sé que puedo definirlo como un CP delta T. Desarrollamos que iba a ser ese delta T, que era T final, que era la que teníamos acá, menos la T inicial, y que dijimos, ok, aquí está muy sencillo, el CP lo tenemos, y la temperatura inicial la tenemos, ¿verdad? Que era esta que nos decían desde el puro inicio. Pero no sabíamos que era esta T2A. Entonces dijimos, vamos a plantear, sabemos que la ecuación de la ley del gas ideal se cumple, entonces vamos a plantearla de aquí a aquí. Y eso fue lo que hicimos acá. Lo que hice fue plantearles la ecuación del gas ideal que se cumple en cada uno de los puntos. Como ahí era un proceso que ocurría a presión constante, igual de presiones, y entonces llegamos a obtener esta expresión de acá, que vinimos y la sustituimos en la ecuación original donde nos hacía falta el T2A, y nos dimos cuenta que este valor tampoco lo conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Ok, no importa, todavía puedo darme otra condición, que es partir del inicio al final. ¿Para qué? Para venir a buscar esto de aquí. Entonces, nosotros aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La temperatura inicial del sistema, recuerden que era 298,15 Kelvin y la temperatura final era 298,15 Kelvin. Entonces yo sé que la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Además, bueno, la constante es la constante. Entonces, si temperatura inicial es igual a la temperatura final, es decir, esta parte de la expresión es la misma para ambas ecuaciones, yo puedo igualar que P inicial y volumen inicial es igual a P final por volumen final. Entonces, P inicial, bueno, aquí digo volumen, ¿verdad? Pero recuerden que es volumen molar. Es igual a P final, volumen molar final. ¿Ok? Y entonces, yo de aquí, ¿qué conozco? Conozco la presión inicial, porque recuerdan que el sistema partía de un bar. Conozco la presión final, porque recuerdan que dijimos que lo íbamos a comprimir hasta llegar a 3 bar. Conozco el volumen molar inicial, que ya el ejercicio me lo daba, entonces solamente desconozco ese volumen final. Entonces, ese volumen molar final es igual a la P inicial, volumen molar inicial, entre la final.
Entonces, eso significa que 0,02479 metros cúbicos por mol por la presión inicial que fue de 1 bar y la presión final que fue de 3 bar, me va a dar cuánto es ese volumen final. Y ese volumen final molar es 0,008263 metros cúbicos por mol. Entonces, yo ya sé que esto que podría venir a pensar aquí, que aquí vamos a tener condiciones de un volumen final, es ese valor que yo acabo de determinar, de 0,008263. Si vemos nuestra suposición fue cierta, este volumen que acabamos de determinar es menor que este otro, es decir, estábamos en lo correcto en venirnos para abajo. Si ustedes aquí tal vez al inicio se equivocan y se van para arriba y llegan a un resultado como este, pues claramente ustedes se pueden dar cuenta que se equivocaron y que en lugar de ir dibujado para arriba tiene que ir dibujado para abajo. Pero vean que es mejor si ustedes logran entender bien la totalidad del problema y más bien luego van verificando que lo que están haciendo esté bien. Entonces, ya aquí nosotros vinimos y calculamos este volumen final, pero vea que este volumen final, como el proceso de ir de este intermedio a la condición final ocurría a volumen constante, a volumen molar constante, este valor que acabamos de determinar también es el V2A, es decir, este valor que tenemos acá también es el V2A, que era justamente lo que nos estaba haciendo falta para poder determinar nuestro calor, nuestro primer calor, digamos. Entonces, ya de esta ecuación, nosotros podemos sustituir bueno, vamos a tener un CP que habíamos dicho que el CP de esto era 29,1. Entonces vamos a tener 29,100 que va a estar multiplicado por la temperatura 1A, que esa temperatura 1A es 298,15 Kelvin, que va a estar multiplicado por ese volumen molar 2A, que es de 0,008263 metros cúbicos por mol, y que está dividido, bueno, voy a ponerlo solo aquí, y que está dividido entre el primer volumen molar, que era de 0,02479 metros cúbicos por mol, y a esto hay que restarle la T1A, que T1A, vamos a ver, vamos a hacer esto, vamos a correr esto un momento porque aquí no puse las unidades y no me gusta trabajar sin unidades. Esto es 29,100 Joule mol Kelvin. Ok, ahora sí, vamos a acomodar un poco esto. Y a esto le tenemos que restar 298,15 Kelvin, que correspondería a la T1A. Entonces, nosotros sabemos de esta forma que ese calor va a ser la multiplicación de esta cifra que tenemos acá por todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Este paréntesis es un paréntesis grande, nada más por aquello que es que aquí está quedando como en otro reglón, pero es como del grande. ¿Todo claro hasta el momento?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. ok. Entonces, si ustedes desarrollan eso, les voy a poner como un paso más intermedio por aquello. Mol Kelvin multiplicado por, y esa multiplicación del 298, coma 15, que está multiplicado también por la división de los volúmenes, eso les va a dar 98,38 Kelvin. Menos 298,15 Kelvin. Entonces, vemos por qué les quise hacer esto, también para que conozcan este valor. Recuerden que este valor que está acá salió de aquí, salió de aquí, pero que en realidad representaba T2A. ¿Por qué les quiero mostrar eso? Porque habíamos dicho que en ese primer proceso, ven que es el punto rosado, la temperatura T2A debía de ser menor que la temperatura inicial para que todo fuese correcto. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que ahí estaba ocurriendo un enfriamiento. Entonces, claramente está siendo menor. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de 298,15 Kelvin que hay acá, ¿verdad? Como T1A a una T2A que ya sabemos que es de 98,38 Kelvin. Entonces, efectivamente, la temperatura está disminuyendo. Entonces, nada más se lo voy a poner acá como para que quede bien claro que esto es T2A, porque tal vez ahí en el montón de números lo perdieron de vista. Y entonces, así nosotros podemos decir que Profe, a mí esa T de 2A me había dado 99,38. 99,38. A mí Puede también. ser que yo me haya equivocado en la... Voy a verificarlo nuevamente en la multiplicación, porque sería 0,00 y el volumen molar sí le había dado igual a los que yo estoy colocando, Sí, porque ese sí. sería, sí, entonces sería 0,008263 dividido entre 0,02479 y multiplicado por 298,15. Sí, tiene razón, 99,37, 99,38. Muchas gracias, más bien. 99,38. Ok, pero bueno, fue un grado ahí en el que me equivoqué, pero sigue siendo, ¿verdad?, inferior a la inicial. Entonces, ahora vamos a tener nosotros que ese calor de ir del 1A al 2A es igual a menos 5.784 julios por mol. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Entonces vamos ahora a también sacar el calor para este primer tramo. Nada más recuerden que al final hay que sacarlo como global, pero ¿por qué voy a hacerlo de una vez el trabajo, perdón, para este trayecto? Es porque tenemos los valores frescos de aquí, nada más, pero ustedes pueden venir a sacar aquí y luego devolverse, pero bueno. Ahí estoy, no me está haciendo mucho caso. Entonces tenemos que el trabajo en ir de 1A a 2A va a ser igual a menos P por delta V. Es decir, ahora aquí ustedes podrían preguntarse cuál P, pero recuerden que en ese trayecto la presión es constante. Entonces, en realidad no deberían de estar dudando de cuál presión, sino que ya ustedes saben ahí que la presión era de un bar. Entonces sería de menos, pero esta ecuación vamos a pasarlo a pascales. Entonces, si pasamos ese un bar a pascales, sería 1
por 10 a la 5 pascales. Y va a ser multiplicarlo, bueno, aquí voy a desarrollarlo un poco, menos P, y sería el delta en el volumen, entonces sería V 2A menos V 1A. Entonces habría que multiplicarlo por 0,008263 menos 0,02479. Y esto está dado en metros cúbicos por mol. Y entonces de esta forma estaríamos llegando que ahí el trabajo es 1653 julios. ¿Vamos bien? Sí. Sí, pregunta. Sí, ok. Ahora vamos a ir en el segundo trayecto, es decir, ¿Profe? ¿sí? Perdón, una pregunta. Digamos, ahí el trabajo también es positivo porque el trabajo está entrando al sistema, ¿verdad? Que por la conversión de signos y toda esa cuestión. Exacto. Esto depende mucho porque uno puede definir su propia convención de signos. Pero ustedes, porque justamente, bueno, los dos grupos lo trabajan exactamente al contrario, pero para el profesor Benito, esta es la convención, perdón, que él utiliza. Entonces, la lógica detrás de esto es que estamos viendo que el trabajo nos está dando positivo. Entonces, uno puede pensarlo que si está dando positivo es porque el trabajo, para poder comprimir eso, tiene que hacerse un trabajo sobre el sistema, ¿verdad? Porque por sí solo no se va a comprimir. Entonces, ese trabajo, como se le está realizando al sistema, es positivo. Ustedes tienen esa convención de signos. Si más bien el sistema estuviese realizando trabajo, ¿verdad? Que sería para el otro caso, para ustedes sería negativo. Ok. Entonces, más bien siempre estén atentos a eso, porque como tengo las dos combinaciones, siempre tengo que estar como poniéndome, ok, esta práctica es Benito y puede que alguna vez se me vaya algún signo porque hay que desarrollarlo diferente para cada grupo. Ok, pero eso era un paréntesis. Continuando, vamos a ir ahora de 2A a 3A. Entonces, ¿qué era la segunda parte? Vamos a ponerlo acá, que ahora vamos a ir de 2A a 3A. Entonces, recordemos que el proceso de 2A a 3A es un proceso que ocurre a volumen constante. Esto va a ser muy importante. Y voy a ponérselos aquí nada más. Este primer proceso que habíamos desarrollado era el proceso que iba de 1, siempre olvido esto, de 1A a 2A. Y ese proceso más bien era a presión constante. Ok, entonces, en un proceso a volumen constante, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que sacar el calor, ¿verdad? Que ocurría de 2A a 3A y el trabajo de 2A a 3A. Es decir, sacar exactamente lo mismo que lo que acabamos de hacer, pero para ahora este subproceso. Pero en un proceso que es a volumen constante, ¿qué pasa con el trabajo? Es cero. Cero. Es cero, exacto. Entonces nosotros sabemos que ahí ya es cero, o sea, no tenemos que ir a hacer nada. ¿Y por qué lo vemos? Porque el trabajo por definición es es esta expresión que se puede convertir en una integral. Pero lo importante es que ustedes sepan que cuando no hay
cambio en el volumen, el trabajo es cero. Entonces, proceso volumen constante, que también se los pueden poner como isocórico, ¿verdad? Tengan siempre esos términos que se les da a los procesos presentes, por aquello que en alguna evaluación o algo así no se les diga literal presión constante, volumen constante, y se les hable más bien como de isotérmico, isocórico, isobárico, entonces sepan ligar bien esos conceptos. Y ahora tenemos que calcular el calor, pero nosotros sabemos que el calor en un proceso que es a volumen constante, podemos definirlo como CV delta T. Entonces, aquí viene otra cosa que tienen que tener mucho cuidado. Vean que aquí el calor lo calculamos como Cp delta T. ¿Por qué? Porque era un proceso a presión constante. Y entonces nosotros sabemos que también en los procesos a presión constante, esto sería igual como al delta A, un delta H y aquí más bien a un delta U. Pero bueno, ahorita esto más adelante lo vamos a ver. Hay toda una demostración para eso que no sé si Benito se las habrá realizado, pero igual si alguno está interesado en ver de dónde sale esa demostración, yo se las puedo hacer. Pero bueno, no es lo que nos atañe ahorita. Entonces, tenemos que determinar esto. Va a pasar lo mismo, vamos a decir, ok, CV yo lo conozco, y el cambio de temperatura va a ser T final, pero mi condición final es la 3A. Entonces va a ser T3A menos la inicial, que es T2A. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nosotros ya el problema nos estaba dando ese CV. La temperatura 3A, nosotros sabemos que va a ser la temperatura final del sistema, ¿verdad? Y la T2A era la que habíamos calculado antes de forma intermedia, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el CV, pero recordemos que el CV era 20,785, ya las unidades. Ok, ahí va así. Es que aquí no se los puse, pero bueno, Kelvin. Eso voy a corregirlo. Por T3A, que sería la temperatura final. Es decir, nosotros sabemos que esta temperatura que está acá es la temperatura final, pero también es la temperatura 3A, ¿cierto? Porque es este punto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, va a ser T3A, que es 298,15, menos T2A, que fue la que acabamos de determinar, ¿verdad? Que me hicieron la corrección y dijimos que iba a ser 98,38 Kelvin. Entonces, eso me está diciendo a mí que el Q es igual a 4.131 julios por mol. Ahí ustedes pueden quitarse ese por mol, ¿verdad? Si se dan una base de cálculo de un mol, o pueden dejarlo expresado en por mol, eso no hay problema. Ahora bien, a nosotros nos pedían las condiciones para el proceso completo. ¿Y eso qué quiere decir? Que para el proceso completo el calor, dijimos que va a ser el calor de ir de 1A a 2A más el calor de ir de 2A a 3A. Es decir, el primer calor, ¿cuánto nos había dado? Nos había dado menos 5.784. Entonces va a ser menos 5.784 más el segundo calor que nos está dando 4.131. Eso quiere decir que ese calor es igual a menos 1.600
1053 julios por mol. Y vamos a hacer lo mismo para el trabajo. Entonces, el trabajo es igual al trabajo de ir de 1A a 2A más el trabajo de ir de 2A a 3A. Y entonces eso va a ser igual a ¿qué? El primer trabajo nos había dado, vamos a ver, 1653 julios por mol. Y en el segundo nos había dado 0, ¿verdad? Entonces el trabajo nos está dando que es igual a 1653 julios por mol. Entonces, ya ahí tenemos los aspectos globales de la primera parte que nos pedían, ¿verdad? Calor y trabajo. Pero además nos pedían el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía. Entonces, para este segundo proceso, que es a volumen constante, donde habíamos definido que el calor de este trayecto es igual al CU delta T, esto también es igual al cambio en la energía interna. Y entonces, ya yo de aquí puedo decir, ok, y yo también sé, entonces voy a irles encerrando. Este era uno de los valores que nos pedían. Este era otro de los valores que nos estaban pidiendo. Esto también era otro de los valores que nos estaban pidiendo. Ok, y lo otro era el cambio en entalpía. Entonces ya yo sé también que el cambio en entalpía es igual al cambio en la energía interna más el cambio en la presión por el volumen. Pero recuerden que en este segundo proceso, bueno, esto voy a ponerlo aquí arriba para que no se confundan con qué es global y con qué. Esto voy a ponerlos acá. Voy para acomodar un poquito esto. Estos son para los procesos globales. Y esto es para este proceso de acá. Profe, ¿podría repetir por qué el cambio en la energía interna solamente es el calor de 2 a 3A? Sí, porfa. No, todavía no es solamente por eso estoy como reestructurando, porque el cambio en la energía interna acá, en este proceso, que es a volumen constante para esta sección de acá, para esta sección de 2A a 3A, va a ser este 4131. Pero este no es como ok, de los ok. finales que nos piden, sino que este es el cambio en la energía interna de 2A. Ok, todavía falta de 1A a 2A. Exacto, me estaba adelantando. Aquí. Y esto ya va a ser sí lo global. Ok. Entonces, en este trayecto, en el segundo trayecto, ¿verdad? Ya sacamos cuánto es el calor, que también sabemos que eso es equivalente al cambio en la energía interna en ese trayecto. Sacamos el trabajo y ahora vamos a entalpía. Pero igual vamos a sacar la entalpía. Voy a ponerlo aquí. De 2A a 3A. De 2A a 3A. Para que no nos enredemos. Ok, y en ese segundo trayecto, recuerdan que era un proceso que estaba ocurriendo a volumen constante, entonces básicamente más bien lo que tenemos es delta U de 2A a 3A más V por el cambio de la presión. Pero ese cambio de la presión podemos verlo como
P 3A menos P 2A. Es decir, que el cambio en entalpía de ir de 2A a 3A va a ser igual al cambio en energía interna, que habíamos dicho que era 4131 julios por mol, más el volumen. Ahí el volumen era constante, ¿verdad? Bueno, aquí voy a poner. Y estamos en este trayecto de acá, en el segundo, ¿verdad? Y el volumen molar es constante y es específicamente este valor que tenemos acá, de 0,008263. Y también vamos a ver de una vez lo de la presión. Nosotros sabíamos que la presión en 3A, que nos la están pidiendo, ¿verdad? Eran 3 bar. Y sabemos que la presión en 2A es la misma que en 1A, ¿verdad? Porque aquí la presión es constante, es decir, la presión acá es 1 bar. Entonces vamos a tener 3 bar aquí menos 1 bar acá, entonces ese cambio corresponde a 1 bar. ¿Todos claros con eso? Sí. Profe, ¿no es 2 bar? Sí, exacto, 2 bar, porque Ah, ok. serían 3 bar que tenemos acá menos 1 bar que tenemos acá. Entonces nos va a dar un cambio de 2, que sería el 3 menos 1. Bueno, no sé si dije otro número, si dije otro número, me disculpan. Pero entonces ahí tendríamos el volumen de 0,008263 metros cúbicos por mol, que está multiplicando, ¿verdad? Porque aquí vamos a señalárselo, vamos a señalarlo, que es, podríamos decir, el volumen. Vamos a ver con la nomenclatura que llevamos, ¿cómo le llamamos? Podemos llamarlo el volumen 2A porque es igual al volumen 3A. Entonces voy a dejarlo así, pero voy a señalarles acá que este volumen es el que viene de V2A, que es igual al V3A. Por eso es que puede salir de aquí, ¿verdad? Porque es constante en realidad. Y entonces aquí vamos a tener P3A era, ¿verdad? Al que llegaba, que eran esos 3 bares. Pero en lugar de ser 3 bares, vamos a ponerlo aquí en pascales. Entonces serían 3 por 10 a la 5 pascales menos la P2A, que era 1 por 10 a la 5 pascales. Y entonces este delta H 2A que va a 3A es igual a 5.784 julios por mol. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Sí, ok. Y entonces, recuerden que para los globales nos hacen falta todavía, porque vinimos y lo que hicimos fue calcular el delta U acá y el delta H acá, pero para la segunda parte tenemos que también que saber esos valores para la primera parte, ¿verdad? Que era en este proceso a presión constante. Pero, ¿qué pasa en un proceso que es a presión constante? El calor es igual a ¿qué? A la entalpía. Exacto, el calor es igual a la entalpía. Entonces, en realidad, este calor que nosotros habíamos determinado acá también es igual a la entalpía. Entonces, podríamos decir que el cambio en entalpía de 1A a 2A es igual a menos 5.784 julios por mol. Y aquí vamos a tener sí que sacar el cambio
en energía interna de 1A a 2A. Y el cambio en energía interna, nosotros podemos saber que es el cambio en entalpía de 1A a 2A menos el cambio de P del, bueno, voy a ponérselos, el cambio de P por V. Pero nosotros sabemos que en esa primera parte la presión era constante, ¿verdad? Entonces esta presión sale en realidad de acá y solamente quedaría por el cambio en el volumen. Y ahora vamos a ver cómo hacemos esto para que no sea tan desordenado. Vamos a llevarnos esto para abrirles campo ahí. Mira, no lo borré. Vamos a bajar esto. Y ahora sí. Y esto entonces nosotros sabemos que es igual a delta H de 1A a 2A menos P por el delta V, ¿verdad? Pero entonces aquí el V iba a ser el que vaya de V 2A menos V 1A. Y entonces, cuando ustedes tienen eso, les va a dar que delta U de 1A a 2A es igual a menos 4131 julios por mol. Ahora sí, vamos a ir a sacar los globales. Voy a llevarme esto. Bien. Entonces, sabemos que delta U global es igual al, nada más por ahorrar, voy a copiar esto y voy a cambiarlo. Entonces aquí tenemos el primer delta U más el segundo delta U. Y entonces tenemos que el primer delta U es el que acabamos de determinar, ¿verdad? Que nos da menos 4131. Más el segundo delta U, que el segundo delta U lo tenemos acá, ¿verdad? Que para este caso era igual al trabajo que nos da 4131. Y esto nos da que delta U es igual a 0. Y vamos a hacer lo mismo para delta H. Entonces, el primer delta H nos había dado, vamos a buscarlo. Acá está.
menos 5.734. Más el segundo delta H que nos había dado 5.784. 5.784. Me imagino que leí mal el anterior porque deben de estarnos dando lo mismo. Vamos a ver qué pasó. El primer delta H. A ver, delta H. Ajá, 5.784. Creo que lo leí mal. Es decir, esto es 0 julios por mol. Y entonces aquí, después de todo esto, lo que queremos llegar es a lo siguiente. Cuando analizamos el proceso en global, nos damos cuenta que si obtenemos un valor, ¿verdad? De calor y un valor de trabajo, pero el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía nos dan 0. Entonces, ¿qué es lo importante de ver de acá? Básicamente es lo que nos viene a confirmar que es una función de estado y que es una función de trayectoria. Entonces, el que el delta U y el delta H sean 0 se debe a que son funciones solamente como de temperatura, y en estos procesos en realidad lo que nos importa es el estado inicial y el estado final. Entonces, cuando ustedes lo analizan por trayectos, el cambio va a ser 0, no así para el calor y el trabajo. Entonces, ¿tienen alguna duda de cómo se resolvió el ejercicio? Porque vemos que hasta el momento lo que hemos hecho es esta primera parte, que fue la que analizamos aquí en verde. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular también el calor, el trabajo, el delta U y el delta H, pero por este otro camino, que sería acá, el camino en B, que es el que estamos pintando acá. Bueno, voy a pintarlo ahí de rojo para mantenernos con el diagrama. ¿Qué sería este otro que está acá? Uy. ¿Qué sería este otro que está acá? Hay que ir también a calcular el calor, el trabajo, el cambio en energía interna y el cambio en entalpía para este que está acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a dar cuenta que ahí el calor y el trabajo van a ser diferentes, ¿verdad? Si los estamos comparando con este otro trayecto. ¿Por qué? Porque esos sí van a depender. Entonces, ¿hay alguna duda hasta el momento? Todo bien, por mi parte todo bien. Ok, aquí en el chat me dicen que por qué era que el calor es igual a la entalpía. Entonces, nosotros podemos decir que el calor es igual a la entalpía, como lo hicimos en este caso, única y exclusivamente cuando el proceso se lleva a cabo a presión constante. Hay una demostración matemática que nos lleva a esto, que es más o menos larguilla, que se las puedo hacer, pero pueden también recordar, proceso de presión constante, el calor es igual a la entalpía, pero no se vayan a confundir cuando el proceso es a volumen constante, porque cuando el proceso es a volumen constante, más bien es la energía interna lo que es igual al calor, y el trabajo es 0 cuando el proceso es a volumen constante. Básicamente, ¿por qué les hacemos este ejercicio? Porque es bastante demostrativo cuando se tiene un proceso a presión constante. O sea, es fácil de ver las diferencias de cuando se tiene un proceso a presión constante y cuando se tiene un proceso a volumen constante. Básicamente, cuando se tiene un proceso a presión constante, como si hay un cambio, por ejemplo, como en el volumen, aquí sí hay trabajo. Y la entalpía, el cambio en la entalpía es igual al valor que ustedes obtengan de calor. Pero cuando ustedes estén en un proceso que es a volumen constante, la energía interna, el cambio en la energía interna es lo que va a ser igual al calor,
Y volumen constante, el trabajo ustedes dicen de una vez, como no hay cambio en el volumen, el trabajo de una vez es 0. Entonces, no piensen que siempre el calor es igual a la entalpía, no, depende si es un proceso a presión constante o no. Ahora, lo que yo si de verdad tienen todo claro, lo que sigue es que como tarea, ustedes van a tener que realizar esta segunda parte. Ahora mi pregunta es, ¿cómo están de actividades para la segunda semana? Bueno, para la segunda semana no, para la siguiente semana, perdón, para ver si la dejamos para la siguiente semana o si sienten que requieren un poco más de tiempo. Entonces, dicho esto, ¿están seguros que no tienen ninguna consulta, verdad? Porque van a ver que el problema es bastante similar. Lo que sí les indico de una vez es que quiero que lo hagan, o sea, explicando, ¿verdad? Como lo hicimos acá, paso a paso, segregando bien cada uno de los segmentos que ustedes están realizando, y nada más no quiero que lleguen y pongan una respuesta o que no demuestren de dónde proviene, porque vean que yo siempre trato de hacer la demostración porque al fin y al cabo es para que ustedes logren ver bien de dónde salen las cosas. Entonces, bueno, voy a parar de grabar porque ya esto es como para ponernos nosotros de acuerdo.